Los principales términos asociados a la depreciación y empleados en su cálculo son: costo capitalizado, es el valor del activo más todos los gastos incidentales de seguro, transporte, instalación, pruebas, etc., hasta el momento en que la firma toma posesión del bien en perfecto funcionamiento. Este es el valor que se asienta en los libros contables. Vida contable. Comienza en la fecha en que la empresa lo compre y lo empieza a explotar económicamente hasta la fecha en que se cumple su depreciación total. Este valor viene condicionado, en primer lugar, a la vida útil del bien y luego a la determinación de la vida económica. Así que la práctica común es igualar estos dos tipos de vida. En caso de no tener mayores referencias o dependiendo de la legislación impositiva, existen tablas que indican la vida contable a tomar. Esto no implica que el equipo no continúa prestando servicios para la firma, pero desde el punto de vista contable deja de existir y ya no se pueden hacer cargos de depreciación por el mismo. Vida residual, valor por el cual se estima será vendido el activo al final de su vida útil. También se le conoce como valor de recuperación o valor de salvamento, el cual no es otra cosa que el valor de mercado de los bienes cuando han llegado al final de su vida, disminuidos con el costo de remoción, si fuese aplicable, para entregar el bien a su nuevo comprador. Y finalmente, valor depreciable, que es la diferencia entre el costo capitalizado y el valor residual. Aunque para efectos de cálculo no marca mayor relevancia, a continuación se presenta una clasificación común de las clases de depreciación y que incluye los siguientes conceptos. Depreciación física, donde existe deterioro físico de un activo, es manifestada en formas tangibles, teniendo como consecuencia una disminución en la capacidad del activo para prestar el servicio que se espera obtener de él. Sus causas principales radican en deterioro, debido a las acciones de los elementos. Esto incluye corrosión sobre las partes metálicas, descomposición química, etc. Y en general, este tipo de fenómeno es independiente del uso. Daño y destrucción como consecuencia del uso al que se somete el activo. Lo anterior a causa de abrasión, vibraciones, impactos, etc. Estos sucesos son causados por el empleo del equipo. También se tiene la depreciación funcional, que es causada por un cambio en la demanda de los servicios que presta el activo. Esta puede ser propiciada por obsolescencia, como consecuencia del descubrimiento de otro activo que es notoriamente superior como para ser antieconómico continuar usando el activo original. Un ejemplo de este proceso puede verse en el devenir de la industria de fabricación de discos de música, en donde el soporte pasó de los llamados discos de pasta a los discos compactos. También se tiene la insuficiencia o incapacidad para satisfacer la demanda que se ha impuesto, causada por cambios en la demanda no contemplada al adquirir el activo. Este es un fenómeno que se presenta más bien en la situación interna de la empresa. Alguna firma puede comenzar su producción con poca capacidad de producción o una calidad baja, pero al crecer y requerir mayor volumen de artículos o modificar la orientación de su mercado de ventas a uno donde los clientes exigen mayor calidad, el equipo antiguo ya no satisface las nuevas necesidades. Ahora, las preguntas claves que nos debemos plantear para entender la importancia de este concepto deben ser: ¿qué pretende un gobierno al reconocer la depreciación y cuál es el beneficio del usuario? Ya que el aceptar este fenómeno como un costo se cobra menos impuestos, lo que parece un contrasentido. ¿Y cuál es el propósito de hacer unos cargos llamados costos por depreciación? ¿Y cómo influyen los mismos en la evaluación de proyectos de inversión? En las próximas láminas trataremos de dar respuesta a estas inquietudes. Para responder la primera pregunta se debe considerar que en el momento de la compra se paga el valor total del equipo. El objetivo del gobierno y que termina siendo el beneficio del contribuyente es que toda inversión pueda ser recuperada por la vía fiscal, excepto el capital de trabajo, funcionando así como un incentivo que propicia la continuidad de la actividad productiva por parte de la empresa privada, lo que redunda en empleo, una eventual actualización tecnológica y a la larga generación de riqueza. Esto lo logra el inversor haciendo un cargo llamado costos por depreciación. Aunque el desembolso ya ocurrió, luego en los siguientes ejercicios fiscales se presenta este costo antes de la declaración de impuestos sobre la renta. Aunque no es una salida real de dinero, pero contablemente se le trata como si lo fuera, y en definitiva esto hace aumentar los costos totales, haciendo que se paguen menos impuestos.
Eso sí, recuerde que siempre debe consultarse la legislación impositiva en el lugar de la inversión. Dado que entre los objetivos de esta asignatura se encuentra la evaluación de proyectos de inversión, es práctica común estimar la cuantía de la depreciación que sufrirá un activo y el patrón con el cual se presentará esta depreciación, ya que esto, tal como se ha mencionado, afecta a los impuestos y lo que a su vez modifica los flujos netos. Salvo el valor inicial que se conoce con certeza, los otros valores serán estimados y al ser eventos futuros, estos no se conocen con certeza. Las estimaciones se deben basar en experiencias con activos similares. El factor más relevante para el cálculo de los cargos anuales por depreciación para un activo es su vida económica que, tal como ya se ha mencionado, nos llevará a determinar la vida contable. Formalmente hablando, la depreciación es la distribución sistemática del costo de un activo de capital por un periodo de tiempo con propósitos de reporte financiero, fiscales o ambos. Las deducciones de depreciación que cargan con el rendimiento de impuesto de la empresa son tratados como gastos. Así, y tal como se había anticipado, la depreciación disminuye el ingreso gravable. Existen varios métodos para el cálculo de la depreciación. Los mismos son lineal, acelerada al principio, acelerada al final y por unidad producida. Los entes encargados de establecer la legislación sobre los impuestos en cada país definen qué métodos de depreciación consideran válidos y la empresa elige de los distintos métodos cuál va a aplicar a sus activos. La escogencia de un modelo en particular que represente la disminución en el valor de un activo sobre el tiempo deberá ajustarse a la ley y tratar de maximizar el desempeño económico de la firma. Una vez que se ha escogido una función valor-tiempo, esta se emplea para representar el valor de un activo en cualquier punto en el tiempo, durante toda su vida, tal como se muestra en la figura. Los contadores emplean el término valor en libros para representar en cualquier punto sobre la escala del tiempo el valor original de un activo menos su depreciación acumulada. Este es el valor contable mencionado al principio de este tema. Es de resaltar que la gráfica muestra el efecto de la depreciación en la valoración de un bien, sin tomar en cuenta efectos inflacionarios. A nivel contable, existen normas de ajuste por inflación que indican, entre otras actividades, la forma en cómo se deben de ajustar el valor de un bien depreciado en función de la inflación sufrida, y esto se hace cada año que pase. Para los intereses de esta asignatura, nuestros ejemplos serán realizados en términos reales, opción totalmente válida si los estudios posteriores para evaluar proyectos de inversión se hacen en estas condiciones, pero hay que estar muy atentos si el estudio incluirá la inflación. Observe que la depreciación de un año varía de acuerdo con el método seleccionado y por ende su valor contable. Pero la depreciación total a lo largo de la vida útil del activo no puede ir más allá del valor de recuperación. Algunos métodos de depreciación dan como resultado un gasto mayor en los primeros años de vida del activo y otros en los años finales, lo cual repercute en las utilidades netas del periodo. Por lo tanto, el contador debe evaluar con cuidado todos los factores antes de seleccionar un método para depreciar los activos fijos. Eventualmente se hablará de los más relevantes. Los dos grupos básicos de cálculo podemos clasificarlos al ser basados por la vida contable o ser basados en la actividad productiva.